Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Bienvenido a un nuevo programa de Chaco Rural. Hoy te presentamos el cultivo de cártamo. Todos los detalles y las informaciones que necesitas saber sobre este cultivo te traemos en este programa. Ya regresamos. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontrarlo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de Hierros y Metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo Hierros y Metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Estoy acá presente con el invitado de hoy, que es nuestro ingeniero agrónomo Hugo Hütter. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente bienvenidos son ustedes acá a la colonia Neuland y un gusto de tenerlos aquí y poder compartir un momento con ustedes. Realmente es un honor tenerte acá otra vez en Chaco Rural. Ingeniero, decime, ¿dónde estamos? Veo acá una alfombra amarilla. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? La verdad que es llamativo, ¿verdad? Porque en esta época del año, tener unos cultivos con flores, solamente vemos las plantas nativas que están floreciendo o que estaban floreciendo. Pero bueno, tenemos aquí el cártamo, también conocido por muchos productores como Saflor, ¿verdad? Que es un cultivo de invierno. Sí. ¿Y cuáles son las propiedades o qué se puede hablar acerca del cártamo en sí? ¿Cómo es la planta? ¿Qué apariencia tiene? Sí, en principio es una planta muy rústica, se comporta muy bien en esta región, digamos, se comporta muy bien porque no es muy exigente en la cuestión de agua, tolera bien estas condiciones climáticas que tenemos acá en Chaco, es uno de los pocos cultivos que están aguantando el invierno, ¿verdad? Me imagino que este no habrá tenido más de 10 o 15 milímetros de agua, puede ser de repente un poco más, un poco menos. Es normal que se plante el 7 de mayo, 10 de mayo, en esa época, o mejor dicho, en la primera quincena de mayo, se esté plantando. Este cultivo probablemente fue ya dentro del mes de junio, ¿verdad? Porque está un poco más atrasado todavía, las flores son bastante nuevas, y entonces es una oleaginosa que tiene una capacidad de raíz muy fuerte, ¿verdad? Un sistema de anclaje muy bien y entonces tiene una buena capacidad de extracción de agua. Sí. ¿Y qué ciclo tiene este cultivo? ¿Cuánto tiempo tarda en sembrarse hasta cultivarse o hasta cosecharse mejor? Sí, normalmente estaríamos cosechando por el mes de octubre, fines de octubre seguramente se estará cosechando. Es un cultivo de ciclo bastante largo. Sí, va por los 5 meses fácilmente el ciclo, pero sí podemos decir que tiene una capacidad de resistir o de desarrollarse con muy poca humedad, prácticamente si no hubiese llovido igual iba a estar ahí, porque tiene una raíz que tiene una gran capacidad de extracción de agua. Obviamente eso trae también otras cosas, ¿verdad? El reciclaje de nutrientes, ¿verdad? Pero es un cultivo muy rústico. Realmente eso es muy llamativo que en esta época que digamos que no hay lluvia y ya hace tanto calor, tengamos un cultivo tan lindo. ¿Y cuáles son las propiedades que presentan estas plantas en sí?
Mira, este es una oleaginosa en principio, pero también tiene otros aportes. Como muchas veces la gente ve a la agricultura como un problema o una cosa muy negativa, yo puedo decir en este caso que teniendo una vegetación como esta, unas plantas que sean melíferas en cierto porcentaje, no sé cuál es su calidad como melífera, pero vemos nosotros una alta población de abejas y que las abejas tengan en esta época un lugar de donde puedan extraer para estar haciendo su miel. Entonces es un aporte que está dando, pero sí, si vamos como cultivo en sí, este cultivo se cosecha después y de la semilla se extrae el aceite. Y el aceite lo negocian por un lado y el expeller lo negocian por otro lado, ¿verdad? Como ya sirviendo como para alimentación. Como es una oleaginosa, siempre el nivel de proteína es más alto. Entonces yo creo que es eso el fin. Ahora, si de repente queremos mirar si esto va a dejar un gran margen de ganancia, no sé si es tanto, ¿verdad? Pero es importante. Si vamos a analizar, porque los retornos no siempre son inmediatos. Muchas veces se hacen cultivos no mirando que te dé un retorno inmediato, hablando financieramente. Pero te dan retornos más lentos, no tan de vez en efectivo, sino en mejoración del suelo. Pero en este caso sí, este rubro, si tiene un rendimiento medio, ya puede estar cubriendo los costos que tuvo, inclusive dejar a un margen de ganancia. Ya que estamos hablando de números y finanzas, hablemos un poco de los costos de mantener este cultivo y también de las dificultades, de enfermedades o de malezas que le puedan molestar a este cultivo. ¿Cuáles son? Bueno, la verdad el mayor costo sería la desecación, acompañado de la siembra y de la semilla. Creo que ahí prácticamente se cierra ya lo que es esta parte de costo. Son costos muy bajos, como hoy ya estaba diciendo, es un cultivo altamente rústico, ¿sí? Tolera el metsulfurón, que es un herbicida que podemos estar utilizando para controlar algunas malezas que vienen después de las hojas y que crecen en el invierno y que pueden en el futuro estar causando algún problema. Este cultivo tolera bastante el metsulfurón en la etapa inicial, se hace una aplicación, se puede controlar esas malezas, ¿verdad? Entonces el costo es prácticamente nulo. Después hablar de plagas, hablar de enfermedades, miran con estas condiciones. Ya para las enfermedades es muy difícil porque tenemos un nivel de un porcentaje de humedad muy bajo y es un ambiente seco y las temperaturas son relativamente altas, a veces bajas, pero no hay condiciones para que se desarrollen los hongos, ¿verdad? Entonces es una planta muy rústica, no tenemos problema de enfermedades. Como estábamos hablando hoy fuera de la cámara, es sembrarlo, después venir para quitar foto cuando está floreciendo y después que te avise ahí día está para ser cosechado. Entonces te va y cosechar y ya está. Es una planta muy, muy noble. Realmente me gustó esta parte, Uwe. ¿Y qué te parece si vamos a una pausa, le quitamos una foto al Safflor y después seguimos hablando? Ok, me parece bien. Ya regresamos. En el lugar más estratégico de Filadelfia se encuentra ECOP Oeste de la cooperativa Farjay, ideal para la carga de combustible en general, con servicio de carga rápida, lubricantes, gas, carbón y un surtido de productos en el salón de ventas. Lo atendemos preferentemente. Somos ECOP Oeste de la cooperativa Farjay. Con un generador cabinado de transferencia automática, usted no se preocupa con los cortes de energía. El generador entra en funcionamiento de manera automática. Record Electric ensambla, dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente. Contacte con nuestros técnicos. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales, incluso para el hogar.
Ya estamos de vuelta en Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Ingeniero, en el bloque anterior me habías hablado de que la renta de este cultivo no siempre es muy importante. Te pregunto ahora, ¿por qué entonces se planta este cultivo? Mira, es interesante porque nosotros siempre estamos orientando a los productores y pidiéndole a ellos que hagan algún cultivo de invierno, ¿verdad? Entonces está un montón de gramíneas que se está adaptando muy bien al Chaco, qué sé yo, por hablar así, mencionar rápidamente, tenemos trigo, tenemos la avena. Últimamente se estuvo probando el centeno, ya 2 años que se está probando el centeno, que da una respuesta muy buena y unos mejoramientos del suelo muy buenos. Pero entonces queda siempre todavía la parte de tener alguna leguminosa. ¿Por qué? Porque las crotalarias toleran hasta cierto punto, pero depende de cómo viene la helada, les mata. Y entonces esta es una alternativa, como dijimos hoy, es una oleaginosa, no es leguminosa, pero sí es un cultivo que es diferente, que te permite hacer un reciclaje de nutrientes. Es un abono verde. ¿Sí? Yo lo puedo tomar así, lo catalogo más como un abono verde, un cultivo alternativo, ¿ya? Y al último me puede ser de renta. Como todos los otros también, el centeno pasa lo mismo, ¿verdad? O un nabo forrajero. El nabo forrajero también es una oleaginosa, ¿verdad? Es importante hacer la rotación de cultivos, ¿verdad? Y ahí yo creo que la mayor importancia que tiene esto es eso, tener el campo con un cultivo en donde no me permite que yo tenga un enmalezamiento o un abandono de cultivos, lo que no hay mal ni bien, pero le mencionan el barbecho. Y el barbecho para mí es un desastre, ¿verdad? Porque no tenés un cultivo, no tenés una cobertura, no tenés algo que puedes manejar. La mayoría son malezas o algunas plantas ocasionales que están germinando. Por eso nosotros siempre motivamos a los productores que hagan algún cultivo, cosechenlo uno mientras que está cosechando. Mientras que está cosechando, sea maíz, sea soja, ya vaya sembrando otro cultivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces causa una mayor biodiversidad en el suelo. Entonces hay un intercambio de nutrientes, reciclaje de nutrientes que es muy importante y en este caso tenemos una cobertura verde. ¿Sí? Por eso también lo podemos catalogar como un abono verde. Si yo busco en los manuales cártamo como abono verde, no lo voy a encontrar, ¿verdad? Pero eso es una cosa muy particular, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver como una alternativa de un cultivo de invierno que no me permite que se enmalece, salvo algunos lugares. Vemos dentro del cultivo, vemos la uniformidad, vemos las flores, no vemos un enmalezamiento, ¿verdad? Prácticamente no hay. Entonces es un logro ya para el productor decir, bueno, yo tengo mi parcela controlado, sé que hay este cultivo, sé que ese cultivo termina en cierto tiempo y sé que después puedo plantar. Y probablemente lo que más se podría recomendar en este caso para este colono o este productor es hacer o sorgo o maíz, porque está teniendo una oleaginosa que va a permitir que esos cultivos se desarrollen muy bien. Y de repente eventualmente sésamo está bien, pero yo creo que más estaría para una gramínea. Me habías hablado también de la capacidad de la raíz del cártamo, es muy buena. ¿Podemos hablar de la raíz de este cultivo? Sí. Que esta planta esté en verde en esta época, para que puedan estar verdes necesitan agua. No llovió y de un lado tienen que quitar agua, ¿verdad? Y ella tiene una raíz pivotante, la raíz principal, que es una raíz altamente agresiva, que se va, yo no sé si irá a 1,5 metros de profundidad, porque hasta 80 centímetros se encuentra una raíz bastante gruesa aún, y con mucha capacidad, digamos. Creo que la fuerza que tiene la cofia es la punta de la raíz para ir hacia abajo, es muy grande de esta planta. Y eso también permite que lo que también nosotros llamamos es que haya una bioporosidad, ¿sí? Eso quiere decir que va rompiendo las capas duras del suelo y permite también que si después yo voy a poner un maíz, por ejemplo, o un sorgo, esto tiene mayor facilidad para penetrar las raíces. ¿Por qué? Porque ya existe alguien que abrió el camino, ¿verdad?, hacia el suelo duro, y entonces y volvemos otra vez ahí. Por eso es lo que siempre hablamos con los productores. Hagamos rotación de cultivo por varios factores. Uno es la rotación, el reciclaje de nutrientes, otro que te ayudan a perforar el suelo, el nabo forrajero es otro que te ayuda a perforar el suelo. Arriba nos aportan mucho,
pero es importante lo que hacen en el suelo, dentro del suelo. Entonces, la siguiente cultura que viene después, o el siguiente cultivo, sea maíz o sea sorgo, es más fácil que sus raíces vayan abajo a buscar nutrientes, vayan abajo a buscar agua, y eso es altamente positivo. Y si estas raíces son tan potentes en absorber el agua del suelo, ¿no puede llegar a pasar a que se seque demasiado el suelo o cómo es? Puede pasar. Eso sí, sobre esto está un riesgo, ¿verdad? Sobre esto está un riesgo. Sobre esto, como dijimos, posiblemente a fines de octubre estaría cosechándose esa parcela. Y ahí no hay otra cosa que él debe hacer, es en acumular agua. Probablemente, todo dependiendo de las condiciones climáticas, va a tener que tener seguramente una pluviometría de 200 milímetros como mínimo para poder él después estar pensando en sembrar algo. Probablemente. Es una cosa que también nadie no lo puede así decirlo, se lo tiene que medir. Para eso tenemos una vara para medir la humedad en el suelo. Pero ese es un riesgo que se seca demasiado el suelo. Es un cultivo que va sacando agua. Y eso sí, tenemos que estar pensando que el siguiente cultivo sea ya hacia fines de diciembre o inicio fines de enero, inicio de febrero, porque tenemos que almacenar agua. Si no almacenamos agua en el Chaco, debemos quitarnos nuestra cabeza. Querer plantar en el Chaco un cultivo sin tener suficiente agua almacenada es ya el primer paso al fracaso, ¿sí? Y eso se comprobó muy bien este año. En enero, cuando tuvimos esas altísimas temperaturas, en el 21 de enero tuvimos temperaturas muy altas, muy seco. Sin embargo, los cultivos sobrevivieron, en su gran mayoría. ¿Por qué esos cultivos sobrevivieron? Porque en su gran mayoría también fueron sembrados con una buena cantidad de agua en el perfil del suelo, ¿sí? Entonces, puede ser que hubo una merma, pero no un fracaso. Muy bien, ¿qué te parece, ingeniero, si nos vamos a otra pausa? Ok. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sencopro, con sus plantas procesadoras de cuero Web Blue, harina de carne y huesos y cebo industrial, procesa la materia prima 100% de origen bovino con la más alta tecnología, marcando presencia en los principales mercados internacionales. La calidad representada por los animales provenientes del Chaco paraguayo sostiene nuestro eslogan, maximizando el potencial cooperativo. Nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos, Avenida Hindenburg. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Hablemos un poco del comercio de este cártamo, de este cultivo de cártamo. Es una oleaginosa y evidentemente se usa para aceite, pero ¿es solamente para aceite o se puede usar para otras cosas? Bueno, en principio lo que se va a hacer es cosecharla con una máquina autopropulsada, una cosechadora combinada. La normal, la que se usa para soja o para maíz, sin problema. Y obviamente después el grano, lo que se vende es el grano. Y el grano se va a ir para la extracción del aceite y se comercializa el aceite por un lado y el esperle lo utilizan para la alimentación de animales. Era inclusive un productor como veo que este es bastante uniforme. Cuando hay una buena uniformidad, esto normalmente nos indica que también va a haber una maduración pareja. Y esa maduración pareja de repente nos va a permitir también que él pueda quitar una buena calidad de semilla. ¿Por qué? Porque este año que pasó, o sea, esta campaña, digamos, ahí por los meses de mayo tuvimos muchas solicitudes de personas que había una demanda bastante grande, interesante sobre semillas de cártamo y no estábamos teniendo en el mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que de repente para este productor en particular le iba a ser de mucha ventaja hacer semilla y después venderla como semilla, ¿verdad? Entonces, obviamente eso tiene un poquito más de cuidado porque él tiene que invertir en almacenar, él tiene que invertir en limpieza y después los cuidados para que no sean dañados las semillas, ¿verdad? El grano, la semilla.
Entonces, pero sí, estos serían las comercialmente donde uno podría estar teniendo un retorno de esto, ¿verdad? ¿Y cuál es el futuro de esta plantación de cártamo? ¿Dónde podemos decir que apuntamos dentro de los próximos 5 años? Yo, en el mercado así, para decir que existe una demanda muy grande, muy grande, no lo veo, ¿verdad? Ahora sí, como un cultivo alternativo para tener un cultivo que te tolera bien el invierno, sí, ¿verdad? Entonces se puede ir, pero no creo que sea una planta, una especie, un cultivo explosivo en donde se pueda, a no ser que de repente venga alguien y desarrolle un mercado sobre el aceite, ¿verdad? Eso sí, ¿por qué? Porque nosotros acá de Speller lo utilizamos muy bien y hay una gran demanda de Speller, entonces sí, ¿verdad? Sería ya, pero debería estar comercializándose mejor el aceite de cártamo. Eso lo veo así, ¿verdad? Y como otro, estamos también haciendo proyectos, analizando, viendo, para asociar este cultivo con otros cultivos. Pero no estamos recomendando todavía a los productores porque tenemos que primero desarrollarlo nosotros en parcelas más pequeñas, de 10 hectáreas o de 2 hectáreas, de 10 hectáreas, y repetirlo como 2 años como mínimo para ir después orientando al productor y darle un seguimiento y acompañamiento también. ¿Cuál es la idea? La idea es intercambiar este cultivo con una gramínea, o sea trigo o sea centeno. Particularmente a mí me interesa más el centeno por la calidad de raíces que tiene el centeno. Entonces asociar este cultivo con una gramínea. ¿Por qué? Porque yo al cosechar no me deja una cobertura sobre el suelo, ¿sí? No me deja una masa, unos rastrojos suficientes para cubrir el suelo. Sin embargo, si yo lo voy asociando, sí lo voy dejando y hago un gran beneficio al suelo. Lo que hoy hablamos de lo que es la bioporosidad misma, inclusive eso va a aumentar porque yo tengo asociado una gramínea con una oleaginosa. Más interesante y a tercer todavía si lo puedo agregar un otro cultivo más que sería una leguminosa, ¿sí? Entonces yo tenía un combo, digamos así, de especies en el campo que me iban a dejar unas condiciones de suelo muy bien, muy bueno para el futuro cultivo, que puede ser, qué sé yo, sésamo, puede ser maní, puede ser soja o puede ser la chía mismo o sorgo, en fin. Entonces, pero estos son proyectos, ¿sí? Eso estamos desarrollando, justamente queremos asociar la gramínea, que tiene muchas raíces fibrosas, y un cultivo como este que tiene una raíz pivotante. Muy bien, es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre este cultivo, y si alguien está interesado en plantar cártamo o recibir más informaciones, ¿dónde podemos contactar contigo, ingeniero? Bueno, yo estoy en el SAP de Neuland, ¿verdad? Particularmente mi número de teléfono es el 0985-703-347. Ese es mi número particular, es abierto, pueden llamarlo cuando quieran, o inclusive la recepción mismo del SAP, que tienen su número también, la cooperativa, y estamos abiertos ahí para orientar y acompañar a cualquier persona que tenga interés en este cultivo o en otro cultivo o en sistemas de manejo mismo que estamos ya desarrollando varios años en el sistema acá de desarrollo agrícola de la colonia Neuland. Muchas gracias, ingeniero Uwe Hütter, por estar presente acá en Chaco Rural. ¿Tenés algo más que agregar al final? No, lo que sí, darle las gracias a ustedes por venir a visitarnos, darle las gracias por la paciencia de acompañar y de escuchar y de participar en nuestro programa. Espero que algo se haya podido aprender de este programa y de este espacio, y para eso estamos. Si podemos compartir algo, nada nos queremos llevar, queremos compartir todo lo que podemos compartir, con errores y con aciertos, siempre. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Esto ha sido Chaco Rural por hoy. Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.
Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.